conocen, él es el pastor de la iglesia, Ciudad de Justicia, que queda en la Michigan. Es un gran amigo, un gran compañero, bueno, de todo, yo ya no tengo ni palabras, la verdad. Nos conocemos desde hace mucho tiempo atrás, gracias a Dios, y hoy le damos las gracias al Señor porque Él ha dicho sí, nos va a bendecir con la clase, Él da unas clases tremendas. A Neymar también le damos gracias por estar hoy acá con nosotros y esperamos seguir viéndote también. Ahora, lo que sí quiero que hagamos es lo siguiente, cada uno se va a presentar, porque tú me diste desde el principio y yo bueno, que hacía tiempo no, el primer día lo hicimos, pero no estábamos todos. Vamos a presentarnos cada uno. Primero, ellos no nos conocen a todos, el pastor tampoco, ya saben el pastor Enrique, pero él no sabe de nosotros, así que cada uno vamos a presentarnos para que él más o menos ya tenga una idea de los nombres. Y ahí está la hoja de asistencia, los que no la hayan firmado, por favor me la firman. ¿Okay? Vamos a empezar por acá, a ver. Amén, Dios le bendiga. Mi nombre es Adela Lima, pertenezco a la iglesia de Roy Ortiz y Percy Lugo, pastora. Estamos en Ponciano, la tercera iglesia, Valle de Cedrón. Valle de Cedrón. Vente por acá, por acá. Ah, pero me hace falta, aquí hay. Vente por acá, Eduardo. Dios les bendiga, mi nombre es Betsy Lugo. Soy pastora de la tercera iglesia de Valle de Cedrón junto a mi esposo Roy Ortiz. Ponciana, allá a la olla. ¿El que me había después todos los nombres? Dios les bendiga, mi nombre es Reina Vázquez y pertenezco a la tercera iglesia Valle de Cedrón, que pastorea nuestro hermano pastor Roy Ortiz junto a nuestra hermana Betsy. Reina. Dios les bendiga todas las anteriores y Roy Ortiz. Hermano. Dios les bendiga. No, no. Dios les bendiga. Mi nombre es Ronnie Calcaño. Pertenezco a la segunda iglesia Valle de Cedrón. Pastores Florentino Calcaño y Jenty Quiñones. Aquí a la hora. Dios le bendiga. Elimar Morales, de la misma iglesia. Mis pastores Florentino Calcaño y Jenty Quiñones. Aquí a la hora. Dios le bendiga, mi nombre es Carlos Durán. Antes nos congregábamos en la iglesia Caminando con Cristo, que era en Hay City. Nuestra pastora era María Nieves, pero por ahora estamos en la casa. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Lo mismo, mi nombre es Isabel. Dios le bendiga a todos. Ya lo todo. Ok, Eduardo, preséntate por favor. Dios bendiga, mi nombre es Eduardo, muchos me conocen como Wally y pertenezco aquí a la iglesia también. Amén. Dios les bendiga, Patricia de Jesús, la esposa de este caballero, y estamos aquí también. Buenas noches, Dios los bendiga. Mi nombre es Carlos Rivera, muchos me conocen. Pertenezco aquí a la iglesia Estado, la que dirige el hermano pastor Eliseo Rivera. Dios la bendiga. Dios le continúe bendiciendo. El nombre mío es Gleider Báez, el cual asisto a la congregación que pastorea aquí mi pastor Enrique Rivera. Nos falta Holmes y Dana. Dana te pides unos que de antes porque tuvo un contratiempo con el Dana. Así que yo los dejo en muy buenas manos. Dios me los bendiga, que sea de mucho provecho y ánimo. ¿Conseguiste el libro o necesitas? No lo pudimos conseguir. Ah, ok. Lo vamos a usar, pero no es que lo vamos a usar ahora. Bueno, Dios les bendiga, buenas noches. Pido una vez más excusa, ¿verdad? Porque tuve que llegar tarde, estaba en una conferencia que supone que saliera a las 4:30, salimos a las 6 y pues, y el tráfico, ustedes saben cómo es este tráfico, pues, no se nos hizo estar a las 7 en punto. Pero bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad. Como dijo Luz María, soy pastor de la Iglesia Cristiana Ciudad de Justicia, El Tabor. Somos creo que uno de los iglesias más nuevas en El Tabor y ahí estamos. Vamos, ¿verdad? Para bendecirles y tratar, ¿verdad? En todo lo que está a nuestro alcance poder ayudarles en este proceso de instituto. ¿Amén? Así que yo creo que es una bendición. Yo creo que dentro de nuestra iglesia también, a nivel local, tenemos también uno de los martes, buscando eso mismo, preparar a la gente. ¿Y por qué prepararla? ¿Alguien se pregunta por qué me estoy preparando en teología? ¿Alguien se hace esa pregunta?
pues se la hago hoy. ¿Por qué tú estás estudiando teología, pastora? Pues para aprender lo que no sé. Y todo el mundo debemos estar en el mismo barco. Aun cuando pudiéramos tener algún tipo de estudios o tener, ¿verdad?, la bendición de, uy, leí esto y llegó la revelación, o llegó lo que la palabra enseña rema, no significa que ya te la sabes toda. Siempre, ¿verdad?, estamos en el proceso de aprender. No importa cuál sea la posición dentro de lo que es, ¿verdad?, dentro de nuestras iglesias. Yo voy a pasar, espero que me den los papeles, qué es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Pero yo quiero llevar el estudio un poco diferente a lo que el libro nos enseña, buscando a lo mejor el que usted pueda llegar más profundo a la hora de leer y a la hora de estudiar. Cómo estudiar la Biblia. El libro habla sobre, ¿verdad?, cómo tú puedes estudiar un libro en particular de la Biblia. Yo quiero llevarte un poco más allá de estudiar el libro, sino que podamos tener la habilidad o el momento de estudiar un pasaje bíblico, conociendo un fundamento que hoy día, si usted no tiene una Biblia de estudio, se supone que como estudiante, ¿verdad?, de teología, usted tenga una Biblia de estudio para que lo ayude. Eso es lo que hace la Biblia de estudio. Y hoy tenemos muchísimas. Y muy buenas. Aquí estamos sentados por iglesia, ¿no? Así me da. Vamos a ir para el saludo, por favor. Ese que tú estás recibiendo es de cómo vamos a hacer nuestros estudios a partir del día de hoy. Obviamente está ahí utilizando, y todo lo que usted va a ver en ese papel está en el libro que usted tiene, sino el que va a comprar, no hay problema conmigo. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La intención de cuando estudiamos la Biblia es eso mismo, el que nunca se aparte, no importa circunstancias, situaciones, momentos difíciles, ¿verdad? Si permaneces en el libro, permaneces en lo que la Biblia enseña, sabes de antemano que tienes que llegar a puerto seguro. Si te apartas de la Biblia y del consejo de Dios, obviamente, entonces no vas a llegar a puerto seguro. Y creo que todos anhelamos llegar al puerto seguro. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice Josué. ¿Ok? ¿Cómo vamos a dividir el curso? Hoy vamos a hablar un poco de la introducción del curso, lo que yo espero y hacia dónde nos dirigimos. Vamos a hablar sobre el enfoque sintético. El próximo lunes vamos a hablar del enfoque geográfico y el enfoque biográfico. El 19 vamos a hablar del enfoque histórico y el biográfico. El 26 hablamos del doctrinal y el temático. Y el último lunes es el 3 de diciembre. Vamos a hablar del práctico y del ¿qué? Tipológico. ¿Cuál es el objetivo? Conocer los elementos básicos para estudiar la Biblia, desarrollar las habilidades necesarias para estudiar ¿qué? Correctamente. Que yo creo que ese a veces es el fallo de nosotros, en no estudiar correctamente. La Biblia enseña, ¿verdad?, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces necesitamos de algún modo agarrarnos a la palabra para poder entonces poder meditar en ella y poder poner en acción. Siempre enseño de que de nada me sirve que yo aprenda la Biblia, que yo aprenda la Biblia y no ponga en práctica lo que aprendo. Una pastora dijo en algún momento, a veces tenemos por excusas el que, es que no lo sé, es que no lo entiendo. Esta pastora dijo un día, pues vive lo que entiendes, porque en el camino Él está responsable de revelarte. Así que lo que quiso decir, dejemos las excusas, sino que nos sometamos, ¿verdad?, a lo que la palabra va revelando en nuestra vida o trayendo luz a nuestra vida. Para tener éxito en la comprensión de las Escrituras es imprescindible que la lectura de cualquiera de sus libros se haga en oración repetidas veces y bajo la guianza del Espíritu Santo. Escuché a un predicador decir, y estuve en mi casa en estos días, de que él a veces leía un libro,
7 y 8 veces. Y yo por dentro, 7 u 8 veces el mismo libro. Pero decía, es que cada vez que lo leía, algo venía. Porque al principio leemos, sí, está chévere, está interesante, pero como que te quedas como que perdido en el espacio, no sé, a mí me ha pasado. Hay libros que tú dices, ¿y ahora? Entonces él aprende o dice que mientras más lees, más luz llega a lo que Dios quiere revelarte. Tranquilo, que yo no les voy a decir que lean 7 veces el libro, no se preocupen por eso, eso no va a suceder aquí. Sistema de evaluación, no sé si ustedes lo hacen así, yo lo hago así, pero si ustedes no lo hacen así, podemos dar algún cambio si ustedes, ¿verdad? Si hay esa petición. Bueno, lo tengo como asistencia, participación, 15% cada uno. El estudio de pasaje bíblico es un 40%. Y por último, un examen de 30%, generando un 100%. ¿Les parece o no les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Un examen. No, yo sé que por ahí hay, ¿verdad? Hay otros maestros por ahí me han dicho como que muy, ¿sabes? No, yo quiero que ustedes estén tranquilos, que podamos ver relajados, que es un examen. No, pero tranquilo, tampoco es que va a ser un... No. Yo soy pienso, y a lo mejor pues, hay profesores que no compartieron ideas conmigo, pero yo creo que una evaluación no me dice realmente lo que tú sabes o debes de saber. Pues los nervios, pastor, no tuve el tiempo de estudiar, yo trabajo, yo esto, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que, y he tratado de cambiar mi evaluación dentro de nuestro instituto por lo mismo, porque yo sé que hay gente que trabaja y que no tiene a veces el tiempo de poder sentarse a estudiar. Pero bueno, la intención con esto es que usted sí estudie y que no deje, ¿verdad?, que nada lo saque, ¿verdad?, de seguir estudiando la palabra del Señor. Déjenme un momento sobre lo que hablaba de la Biblia de estudio. Si usted no la tiene, no es que usted tenga que ir mañana a comprarla. Pero lo que yo quiero enseñar en una de las cosas que quiero hacer, lo que usted entienda, es que la Biblia de estudio nos ayuda. Nos ayuda porque la gran mayoría de las Biblias de estudio te traen, ¿verdad?, en la primera página, quién es su autor. Muchos van a decir que es un autor desconocido, pero el que tiene autor y se reconoce como autor, usted lo va a ver ahí, usted va a ver el periodo que abarca este libro, usted va a ver el título, trasfondo, el lugar de escritura, hasta llegar al bosquejo. Que yo quiero hacer diferente con ustedes, como les dije al principio, este libro te lleva a estudiar un libro de la Biblia. Esa es la intención del libro, llevarte a estudiar un libro de la Biblia. Y de hecho pone el ejemplo de Jonás. Mi intención aquí no es, y no me malinterprete, yo creo que el libro es un libro que sí puede ser útil dentro de nuestro estudio teológico, por lo menos para nuestra biblioteca, pero para mí me hace más sentido el que usted entienda y se siente a ver qué la Biblia te habla cuando lees un pasaje. Aprendí en Venezuela en algún momento, cuando estoy estudiando, siempre le he dicho a la iglesia, el versículo bíblico te tiene que hablar. Pastor, ¿y cómo es que el pasaje bíblico me va a hablar? Obviamente no es que te decía, hola, mira, no. Pero mientras tú estás leyendo posiblemente 3 pasajes bíblicos y lo lees a lo mejor 3, 4, 5 veces y tienes el fondo y tienes un trasfondo de qué es el libro, quién lo escribió, para qué lo escribió, hacia quién le escribió, entonces de alguna manera te va a ayudar a entender entonces los pasajes que tú quieres estudiar. Ahora, entendamos una cosa, dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento sabemos que va dirigido, ¿verdad?, al pueblo de Israel en aquel momento. Nuevo Testamento hablamos, ¿verdad?, de Cristo para adelante somos nosotros, pero siempre hago el énfasis, el Antiguo Testamento nos habla a nosotros hoy. ¿Usted lo cree o yo no lo creo? ¿Lo creen? No me asusten. Así que eso es una de las cosas que quiero que usted tenga claro. Ahí, en ese papel tiene toda mi información. Si usted necesita algo en particular o enviar algo por email o mensaje de texto, no sé, ahí tiene toda la información, ¿verdad?, que podamos de alguna manera estar
conectados. Así que hoy realmente no vamos a usar el libro, así que usted puede cerrar su libro. Simplemente yo quiero llevarlos a entender, ¿verdad?, hacia dónde vamos y cuál es mi intención. Obviamente vamos a hablar sobre el enfoque sintético, que está a partir, creo, de la página número 7. Pero yo quiero que usted esté más atento a lo que yo le puedo hablar que a lo que el libro está diciendo en este momento. Usted en su casa tenga la responsabilidad de leer el libro. Si no, no se preocupe tampoco, ¿verdad?, que vaya a pensar que sí debe tenerlo en cuestión, ¿verdad?, de tener su biblioteca, pero en el momento no lo vamos a utilizar. Uno de los grandes privilegios que Dios ha dado a sus hijos es la oportunidad de ¿qué? De estudiar esto, de estudiar la palabra. Yo creo que la iglesia, y me parece que Dios está dando un giro totalmente a la iglesia en este tiempo, definiendo la importancia de estudiar. Pues ¿por qué? ¿Usted sabe cuánta gente, perdona la expresión, gente loca hay en la calle? Con fundamentos totalmente errados, sectas fundamentadas en pasajes bíblicos fuera de contexto, porque no es lo que hicieron. Escuché una vez que alguien dijo, lo sacaron un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Y la gran mayoría de las sectas que vemos hoy, la gran mayoría salieron de iglesias pentecostales o del movimiento pentecostal. Errados totalmente. Gente, mire, yo no sé si usted pensará igual que yo, pero cuando vemos sectas fuleteadas, como decimos en Puerto Rico, yo me pregunto, ¿leerán esto? Y vemos sectas que la gran mayoría son full. Entonces, ¿qué es lo que me enseñan? Mire, voy más, no hay relación con Dios. Porque si hubiera relación con Dios, hay revelación. Entonces, por eso es importante, y nosotros como iglesia hemos tomado en serio el educar a nuestra gente, por lo mismo, porque tenemos el privilegio de estudiar la Biblia. ¿Usted sabe cuánta gente hay que no puede hacer? Que no puede tener una Biblia. Y si usted ve, hemos visto, ¿verdad?, videos en Facebook, mayormente en un momento vi que eran asiáticos, cuando recibieron por primera vez su Biblia. ¿Cómo se peleaban por tener una Biblia? Tú y yo tenemos la bendición. Entonces no podemos ser solamente, ay, pues voy a leer. Que antes así decíamos. Antes era así, mira, pues dice esto. Pero cuando nosotros somos estudiantes de instituto o de teología, ¿qué nos hace? No, pero es que la Biblia tiene que ser más. Es que el pasaje bíblico no puede ser así nada más, tiene que haber algo más. Por eso entonces yo quiero en este curso poder de algún modo motivarte y que aprendamos juntos a cómo entonces estudiar, profundizar un poco más, a lo mejor 3 versículos bíblicos, 4 versículos bíblicos en vez de un libro. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que también ser responsable en ¿qué? En estudiar. Entonces yo lo que quiero es tratar de que tú entiendas, vuelvo y repito, tenemos la bendición de que dentro de las Biblias de estudio tenemos ¿qué? Un bosquejo. Tenemos la información que necesitamos. Ahora, lo que realmente tiene que salir de nosotros es meternos en la palabra para que comience a fluir lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra. ¿Están conmigo? ¿Van conmigo, verdad? No están claros, decían en Venezuela, ¿están claros como el agua o como el petróleo? Si están como el petróleo, vamos a empezar. Hablamos de oportunidad, hablamos, ¿verdad?, de un momento oportuno que Dios nos da. Y eso es lo que surge cuando usted viene a estudiar lunes tras lunes en una institución, una oportunidad. Ahora, ¿qué hacemos con la oportunidad? ¿La aprovechamos o la desaprovechamos? Y esa es la única, diariamente, nuestro diario vivir está en eso. Siempre hay oportunidades, buenas o malas. ¿Y quién es el que tiene que tomar decisiones? Nosotros. Así que a veces estamos pensando, no, es que eso le toca. No, mi hermano, el día a día tiene un reto para cada uno de nosotros. Y estudiar la Biblia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice la Biblia qué es la Biblia? El Salmo 119. ¿Y lumbrera qué? A mi camino. Es decir, entonces, cuando yo entiendo lo importante que es esto. Tenemos gente hoy día que dice conocer esto, pero sigue, mire,
caminando en la oscuridad. Porque si, o caminando en desobediencia, para ¿verdad? No tirarlo muy al medio. Pero ¿qué pasa si yo camino no haciendo caso a lo que dice aquí? ¿Podré tener respaldo de Dios? Entonces por eso es importante cuando nosotros decidimos salir de la tradición de que la iglesia tradicional que dice lo que diga verdad el que está al frente, eso es. Y sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque estamos en error, porque no, si la ira me dio... Dios no nos dio a nosotros... En la medicina dice la masa gris. ¿Para qué es la masa gris? Para ponerse a pensar. Y aparte tenemos eso, ¿verdad? Para poder pensar, pero también tenemos ¿qué? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Entonces sabemos que la combinación de mi masa gris, de la inteligencia o de mi conocimiento, y lo pongo al Señor, obviamente el Espíritu Santo tiene. Y mire que la palabra que utilizo es tiene. Es porque Dios está comprometido. Si tú te metes, Dios está ahí. La Biblia no dice en Jeremías, ahora clama a mí y que yo te voy a responder. Pues entonces, la Biblia también enseña en Santiago que el que te falte sabiduría. No dice si usted tiene un cuarto grado o si usted tiene un sexto, si usted tiene un grado universitario y le hace falta un poco más de sabiduría, pídela. No. El que entienda que le hace falta solo, pídala. Es decir, no importa cuánto conocimiento podamos tener, siempre necesitamos la sabiduría de Él. O sea, yo creo que eso es el fundamento que necesitamos formar hoy, de entender que yo necesito día tras día tener la sabiduría de Dios. Hoy día tenemos gente con mucho conocimiento, pero sin sabiduría. Tenemos mucha gente en la calle, con mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Y del único modo que usted y yo podemos obtener sabiduría es por medio de la palabra, del estudio de la palabra y mi relación con Dios. Y tengo que añadir relación con Dios porque usted sabe cuánta gente sabe la palabra. Bueno, el enemigo sabe la palabra. ¿Pero qué ha hecho el enemigo? Totalmente. ¿Para qué? Para sacarnos a nosotros. Alguien me dijo una vez, a veces hablo mucho de Venezuela, yo estudié 3 años en Venezuela y comencé mi ministerio pastoral en Venezuela, no fue en Puerto Rico. Y alguien me dijo, fue a mi casa en aquel momento, tocó la puerta y me dijo, pastor, yo no necesito orar más. Yo le dije, ya se fue por el chorro. Y dije, ¿cómo es que tú no necesitas orar más? No, pastor, yo estoy en un nivel. Y a mí en la mente vino rápido, la Biblia dice que Dios mira de lejos al ¿qué? Altivo es igual a orgulloso. Y había un espíritu de orgullo en este hombre. Y no, porque es que yo me siento, hermano, y le estoy hablando delante de la presencia del Señor. Yo me siento que yo camino por el aire. Sacamos de contexto lo que la Biblia me enseña. Y cómo estudiar la Biblia me enseña a caminar como Dios manda. Y no porque yo tengo una relación con... Y esa era su actitud, una relación con Dios. Y yo no necesito que nadie ore por mí. Yo dije, pues fíjate, el que quiera orar por mí, que ore. Entonces, por eso es que le digo, a veces sacamos de contexto o no hacemos caso a lo que la Biblia dice. Porque si una de las cosas que la Biblia dice es que oremos sin cesar en todo tiempo. Y este hombre estaba, y era su actitud, ¿no? Yo me siento ahora mismo, me decía, que yo estoy volando, que estoy sobre el piso, que no estoy tocando el suelo. Y le dije, fíjate, ten cuidado que no te caigas. Sí. No. Yo sé dónde yo estoy parado. Por eso es que fulano de tal no me quiere en la congregación. Ahí viene otro casito que no debemos tocar. Para hacerle cuento largo corto, se fue de mi casa casi volando. Y ciertamente se estrelló. A las 2 semanas lo consiguen muerto en su casa. Así que, ¿qué es lo que me enseña esto? Mire, la Biblia me enseña que la gloria de Dios no se comparte con nadie. Y cuando sacamos de contexto lo que la Biblia nos enseña, nos lleva entonces a ¿qué?
a cometer errores, a alejarnos de su presencia. Y yo conozco gente que hablan tener relación con Dios, pero cuando tú ves, como decía en estos días, los hechos, ¿qué te dicen? Por eso es que es importante para nosotros. A veces, mira, a veces no tenemos ni que hablar. ¿Qué es lo que es importante? Nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque Él habla por sí solo. Imagínese usted ser entonces trabajar en su lugar y usted se comporte como uno más. ¿Podrá alguien llegar a los pies de Cristo a través de usted? Por eso es importante el estudio de la palabra. Por eso este libro o este curso se propone presentar varios enfoques para estudio de la Biblia. Yo quiero hacer el énfasis. Aun cuando vamos a hablar de estos enfoques, yo me voy a mantener en la línea de la importancia de ir directo a unos 3, 4 versículos bíblicos. ¿Qué quiero provocar en esto? Es que tú estudies. Es que tú no te quedes con que, sí, pero quiero que profundices. A veces no tenemos el mal concepto a leer el versículo 15 y el versículo 16. Pero posiblemente hay material tan importante que tienes que ir arriba o tienes que ir abajo. Y a veces pensamos, no, este es el pasaje bíblico que yo quiero tocar, pero para saber de lo que yo voy a hablar, muchas ocasiones tengo que irme a los versículos de adelante o los versículos después. ¿Para qué? Para tener un fundamento de lo que yo voy a hablar. Vuelvo y repito, por eso entonces tenemos la ventaja de esta Biblia de estudios. Así que, vuelvo a repetir, este libro y este curso se van a presentar varios enfoques para el estudio de un libro de la Biblia, los cuales nos ayudarán a aprender cómo estudiar la Biblia por sí solo. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Al principio me di cuenta que a veces hacía las cosas incorrectamente. Pero mientras uno va educándose, pues se da cuenta de que a veces uno se da cuenta, mira, esto yo lo hacía a mano. Y la Biblia esto. Y obviamente hay material referente a lo que vamos a estar hablando que nos van a abrir el entendimiento para poder. Eso es como el predicador. Yo tenía gente en mi iglesia que predicaba. Pero cuando nos tocó entonces dar la clase, ¿eso fue homilética? No, homilética. Yo no he dado hermenéutica. Homilética. Sí, yo no he dado hermenéutica. Homilética, que hablamos de algunos bosquejos que vienen, creo que son 5 o 6, además que yo 5 segundos. Te das cuenta de los errores que a veces cometemos. Y lo enseñé dentro de mi congregación y comencé a ver mis predicadores cambiar entonces, utilizar. Usted sabe que un pasaje bíblico o un bosquejo, hay partes dentro del bosquejo. Tema, texto, introducción, desarrollo, aplicación. Y enseñamos a la gente. Entonces yo pude observar con mi misma gente que están utilizando cierto sermón. Hay sermones biográficos que usted va a buscar el nombre de, quiere conocer más de David, se hace un bosquejo biográfico, temático, expositivo. Pero eso es homilética, eso no vamos para aquí. Yo creo que la que tengo con ustedes el próximo año, creo que es, si no me equivoco, es hermenéutica. Así que van conmigo hasta ahora. ¿Alguien perdido? Necesitamos sacar a alguien del lugar donde está perdido. No, ¿verdad que no? El enfoque sintético. Esto va a estar en la página 7. El que tenga el libro puede... pero voy a estar brincando. No voy a utilizar, ¿verdad? Tal cual lo dice el libro. Y no quiero... realmente no creo que seamos extensos, pero quiero pues tratar de darles lo que pues dimos o separamos para hoy. Dentro de ahí dice que la palabra síntesis significa ubicar juntas varias partes o elementos para formar ¿qué? Un todo. Esa será nuestra meta cuando hagamos un estudio sintético de un pasaje bíblico en particular. Lo puede hacer de la Biblia, como lo establece el libro. Y yo quiero que usted entienda que lo que queremos es obtener una visión panorámica del libro como un todo, a partir de las identificaciones de sus partes principales y la relación de este entre su y con el todo. Así que déjenme hablarle ahora español. Lo que vamos a hacer, estamos hablando de un todo.
su todo tiene partes. Vamos a ¿qué? A tomar las partes para llevarlo a un todo. Para llevar el todo yo tengo que tener conocimiento. Para llevarlo a un todo tengo que saber, ok, qué pasó con fulano, qué pasó aquí, qué pasó allá, para yo recoger toda la información y hacer el todo. Y eso lo vamos a ver en el libro. Vamos a aprender a estudiar pasajes específicos y esto representa algo más sencillo hasta lo más complicado. ¿Qué es lo más sencillo? Ok, voy a tomar 3 pasajes bíblicos, 3 versículos y voy a estudiar esos 3 versículos. Y yo me voy a meter a buscar en la Biblia qué me quiere decir esos 3 versículos. Teniendo, vuelvo a repetir como fundamento, lo primero que usted debe hacer es verificar el bosquejo, verificar quién es el autor, a quién le habló, por qué le habló, cuál fue la razón. Porque es lo que pasa, a veces sacamos pasajes fuera de contexto. ¿Alguien puede mencionar un pasaje bíblico que lo sacamos fuera de contexto? Bueno, yo he tenido la experiencia de que un pastor hace mucho tiempo que decía que sentarse en silla de carnecedores era sentarse en el cine. Sí. Eso yo creo que fue el contexto. Sí, alguien me dijo precisamente, ese mismo ejemplo. Un muchacho estudió conmigo, yo me crié dentro del movimiento de discípulos de Cristo. Este muchacho también, y quiero hacer la verdad, el que usted entienda, yo estudié dentro del movimiento pentecostal todo lo que tengo. Y este muchacho de la noche a la mañana decide ser pentecostal o ubicarse dentro de un movimiento pentecostal. Me pasó lo mismo, lo llamo, mira fulano, te estoy hablando que yo tenía un par de añitos menos. Le digo, vamos a ir para el cine. Me dice, no, Enrique, yo no puedo. Yo miro el celular. Yo, ¿cómo que no puedes? No, es que yo no me puedo sentar encima del carnecedores. Yo dije, ¿en serio? Sí, es que eso es lo que dice la Biblia. Esa fue mi respuesta. De negro, pues no salgas de tu casa. Porque no puedes ni siquiera al trabajo. No podrías ir a la cafetería del trabajo. A menos que tú andes con tu sillita. Que tú llegaste y te sentaste en la sillita porque esa es tu silla, la ungida. Es un pasaje fuera de contexto. ¿O algún otro? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Muchos lo tienen por promesa. La Biblia establece que la salvación es individual. Entonces, ¿cómo tengo que tomar cómo tomo o debo tomar ese pasaje bíblico? Yo soy testimonio para que los que vengan de atrás me sigan. Pero la diferencia, a veces la gente quiere, o lo ponen como promesa, si usted le dice, y usted es cristiano, mire, de pura cepa, llega el momento y esa persona murió, se fue con el Señor. Digo, nosotros no sabemos lo que pasa en el último segundo, pero si vamos a pensar en este ejemplo, que se fue sin el Señor, que no le dio el break. Yo soy un cristiano, pero él no soy yo. Entonces ahí es donde comenzamos a estudiar qué Dios me quiere hablar a mí. Porque a veces lo sacamos, hay cosas que ustedes tienen que entender, hay cosas simbólicas, cosas literales, cosas que no es para mí, cosas que es para Israel. Y tenemos que tener que hay otros pasajes que lo utilizamos y se convierte en lo particular y es una opinión muy personal, muy... De alguna manera hay pasajes que se convierte, que lo sacan de contexto para aplastar a algún tipo de sector, para no entrar en detalle. Pero ahí le dice que los entendidos entienden, ¿verdad que sí? Así que hay pasajes bíblicos y hay otros muchos más que podamos mencionar donde la gente la saca de contexto. Ahora, ¿usted sabe cuánta gente está en el mundo porque alguien le sacó un pasaje bíblico fuera de contexto? Un montón. Pero a veces nosotros, los pentecostales, salimos a criticar al testigo de Jehová, al mormón. Pero ¿qué iglesia hace lo que hacen? Que debe ser, que esa es nuestra labor. Y lamentablemente, muy pocos lo hacemos.
o déjenme hablar por mí, muy poco lo hago. Y tenemos una responsabilidad que Dios no, en algún momento Dios nos va a decir, oye, pero tú tenías la verdad. Y si hay alguien preparado, un testigo de Jehová, saque el testigo de Jehová de su creencia. Sin embargo, a un cristiano lo sacan así. ¿Por qué? No está fundamentado. Entonces, parte de lo que vamos a estudiar o lo que vamos a estar aprendiendo es que es fundamental en lo que yo creo. Aun cuando podemos tener, ¿verdad?, diferentes, tenemos iglesias pentecostales, bautistas, discípulos de Cristo, pero hay una esencia que no nos mueve nadie y que Dios no viene a buscar a los pentecostales nada más, o los discípulos de Cristo, o las asambleas de Dios. Dios vino con una iglesia. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener claro. Ahora tenemos el prototipo, no, que debe ser así. Yo creo que si algo yo hablaba esta mañana con un pastor y decía, ¿sabes qué es lo que me gusta de Dios? Que Dios es un Dios individual. Que como Dios trata conmigo, no va a tratar con animales. Aunque podamos ser ministros los dos. No. ¿Por qué? Porque Dios trata con animal como animal y Dios trata con Enrique como Enrique. Pero a veces encajonamos. No es que Dios hizo así, tiene que... No. Eso es sacar la palabra de fuera de contexto. Y nosotros como estudiantes de teología tenemos que entender que eso no lo podemos permitir. Y mucho menos practicarlo. ¿Van conmigo? ¿Comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Mesa del Valle de Cedrón, ¿algo que quieren decir? No es correcto lo que usted dice, porque a veces muchas personas que están en el mundo porque dicen, si es cristiano, para que yo estaré ahí. Y somos a veces responsables de que esa persona esté aquí. Yes. Y eso es real. Entonces, a veces nosotros mismos como cristianos estamos jalándonos los pelos. Entonces, no. Dios vino con iglesia. Que tenemos diferentes apoyos denominacionales. Sí. Pero sigue siendo Dios, sigue buscando una iglesia. Que lo que nos une que sea el amor de Él. El sacrificio de Él en la cruz. Lo que Él hizo por mí. Que me sacó de las tinieblas, ¿verdad? Por ponerme en un lugar alto. Pero lamentablemente a veces nosotros mismos los cristianos nos convertimos no en piedras, en peñones. Y lamentablemente tan unidos que está el enemigo. Oh. Y entonces nosotros alándonos los moños. Ellos riéndose y burlándose de nosotros. Y nos confunden y nos llevan a hacer cosas, imagínate, que nos llevan a la perdición, lamentablemente. Y ahí yo me pregunto y hablo a la iglesia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es lo único. Y poner en práctica lo que aprendemos. Porque si hay un reino que nunca está dividido, es el del enemigo. Sin embargo, los hijos de Dios jalamos uno para los otros. Elima va a decir algo. Sí, ustedes que lamentablemente, y esto se ve desde el tiempo de Jesús, el hombre, en vez de reconocer y asumir lo que es su rol aquí en la tierra, quiere adjudicarse un rol mayor. Cristo mismo dijo, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara que tú mides vas a ser medido. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente en este caminar muchas veces hay personas que se atribuyen posturas o afirmaciones que en realidad están fuera de lo que es su rol. Porque Cristo es lo que nos llama a nosotros, nos lava, nos limpia, nos purifica, nos restaura, nos renueva. ¿Para qué? Para hacer lo mismo con otras vidas. Pero lamentablemente, cuando entramos en estar más pendientes cuál es la falla de aquel y no ver cuál es la falla mía, a la paja del mano. Entonces ahí caemos en este tipo y es una reacción en cadena. Una reacción en cadena. Y el problema es que se convierte venenoso. Y daña, y por ahí de la dice, si tiene una papa podrida, ¿qué va a pasar? Entonces, lamentablemente, en nuestras iglesias en muchas ocasiones, perdonen la expresión, está la papa podrida. Ay, pastor. Sí, es la verdad. A veces tenemos gente que lo que van son guiados por el mismo infierno para sacarte. Y no sabemos discernir eso. Y no sabemos discernir eso. Entonces, cuando no sabemos discernir eso, es problema de conexión. Hay problema de conexión. Eso es como usted quiere usar un celular y usted quiere usar el wifi en todo su esplendor y usted dice, Dios mío, ¿para qué no hay señal? ¿Qué me ha pasado?
O quiero usar el celular y no hay señal por ningún lado. Hasta comenzamos a orar, Señor, manda la señal para que yo pueda hacer la llamada, enviar el mensaje de texto. Y a veces nosotros necesitamos entender que en el mundo donde vivimos y el tiempo que nos ha tocado vivir, mi gente, hay gente de verdad que no sabe dónde está parado. Y algo bien claro que es, hermano, el infierno nunca está dividido. Sin embargo, nosotros estamos peleándonos con nosotros. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia, ¿qué me trae la Biblia a mi vida? Madurez espiritual. Cuando alguien me dice a mí, yo no voy para la iglesia porque es que fulano de tal me habló feo. Y los hay. Me ha tocado el caso. O no me saludó. O no me saludó. ¿Eso qué es? Madurez. Yo pienso que también una de las cosas de las que las personas se apartan es que a veces la iglesia conservadora le tira a la iglesia un poco liberal, la iglesia liberal le tira a la iglesia conservadora, y entonces como que yo digo, pero si somos un mismo pueblo, o sea, se laceran unos a nosotros y no, porque tú tienes una creencia, y yo pienso que Dios lo puede dar a nosotros. Es falta de madurez. Cada cual tiene su doctrina, hay que respetarlo. En un momento me tocó, ¿verdad? Vamos a hablar de nosotros. Con mucho respeto lo voy a decir, hay uno de los grandes aquí, pero lo voy a decir. Yo siempre he dicho, Pastor Enrique me ha dicho, yo no tengo que ser del movimiento pentecostal para ser pentecostal. Porque el Pentecostés es experiencia. Gloria a Dios porque estoy en el movimiento pentecostal hoy. No se equivoque tampoco. Pero a veces la gente quiere ver, si no, lo escuché en Venezuela mucho, vamos a tirar en Venezuela en medio. ¿Ningún venezolano aquí? Si tú no eres asamblea, a lo mejor eres jugando, pero cae pesado. Si tú no eres asamblea, no eres salvo. ¿Cómo no te voy a decir? Si tú no eres taboreño, tú no eres salvo. Y a veces podemos hacerlo jugando, ¿me entiendes? Pero hay gente que no juega. Y hay gente que dice, pero si yo no soy de aquí. No, es que la Biblia dice uno solo. Por eso a mí le voy a ser bien sincero. A veces me chocaba la expresión de Pablo cuando decía, invíteme a mí. Él decía, ¿y este qué se cree? Pero cuando tú sigues estudiando, dices, wow, que este hombre de verdad tenía disculpa la expresión, sus pantalones en su sitio, de decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Ahí siempre yo hago la pregunta, ¿estaremos siendo buenos imitadores del Señor aquí en la tierra? Por eso que pasa que nos jalamos los moños. O mira, que él esto no, y ya, no. Y yo tengo y vemos, y gloria a Dios por el movimiento donde estamos, donde yo puedo ver que aun cuando entiendo que soy pentecostal por experiencia del Señor, me gusta, mira, yo estudié con las asambleas de Dios, tanto en Puerto Rico como en Venezuela. Y amo, o sea, yo creo en lo que cree el pentecostal. Y gloria a Dios porque Dios me utilizó a Luz María para llevarme al Tabor. Y he visto, yo veo la diferencia cuando vemos el Tabor. Para que lo veamos más, ¿verdad? Más cerquita. Iglesias más, ¿cómo le puedo decir? Para no decir algo fuera de lugar. Más conservadoras que otras. Pero que eso, no, aun cuando vemos diferencias, podemos adorar a Dios juntos. Porque adoramos al mismo Dios. Podemos exaltar a Dios, podemos trabajar juntos. Entonces, eso es lo que nos enseña a nosotros. Eso, el que puede aprender, pues aquel que se mete en la Biblia entienda. Alguien me dijo una vez, pastor, se crió ahí en la iglesia pentecostal. Y, ojo, yo no estoy hablando de iglesia pentecostal. Porque estoy en un movimiento que yo sé que es línea pentecostal y yo amo ser pentecostal. Pero esta mujer me dice, no, pastor, es que yo no uso pantalón porque esa fue la experiencia que yo tuve con Dios. Dios puso eso en mi corazón. Pues fine. Pero ¿sabes qué me digo allá para atrás? Pero yo no me escandalizo cuando veo a ninguna otra. Eso es madurez espiritual. Claro, hay pantalones de pantalones. Como hay faldas de faldas. Pero yo lo que quiero ya que usted entienda es cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor, que no vaya a ser que
me voten para el próximo lunes y no esté aquí. Es que necesitamos buscar esa madurez que habla la Biblia. Y el único modo de buscar una madurez que habla la Biblia es sometiéndome a ella. Bueno, y que, como usted mencionó ahorita, pastor, que Dios tiene tratos diferentes con cada ministro, con cada persona. Y en la misma Biblia hay ejemplos de eso. Con los judíos, Dios les exigía unas cosas. Cuando leemos el Éxodo, el Levítico, ¿verdad? En la ley, obviamente fueron cosas que Dios estableció. No las otras cosas que ellos después implementaron, pero las que Dios estableció fueron cosas estrictas, pero eran con los judíos. Correcto. Cuando Cristo entra y comienza a esparcirse el Evangelio, los mismos judíos querían implementar eso con los gentiles. Mas, sin embargo, hubo esa disyuntiva al principio, hasta que hubo un momento en que hubo un consenso. ¿Okay? De manera tal de que con los gentiles se iba a trabajar de una manera y con los judíos de otra, pero todos estaban sirviendo al mismo Dios. Entonces, obviamente en esa parte, por eso era que yo decía lo que hablaba ahorita, porque me ha pasado por experiencia. Yo he sabido estar en altares donde hay personas que han hablado bien directamente señalando a los que son conservadores. Pero entonces uno dice, ok, pero si no te está bien que te señalen pues que sea liberal, porque entonces señalan al que es conservador. O sea, si Dios tiene tu ministerio, pues es tu ministerio, amén. Dios tiene otro, pues amén. Todos alabamos a Dios, porque al final lo que Dios va a levantar es una sola iglesia. Y quien va a identificar la iglesia es el Espíritu Santo. Correcto. Y quien conoce. Y eso es lo que tenemos que entender bien claro. Y que a veces tenemos gente en nuestra iglesia que no lo entiende. No, y eso es lo que yo enseño. Entonces, y ahí es donde yo enseño a los míos. O sea, no, mire, hay cosas que usted tiene que saber que aquí, mire, se supone que tú y yo hablemos el mismo idioma, porque le enseño el mismo idioma. Hubo una ocasión me tocó, yo era pastor en Ohio, y me tocó reunirme con como la asociación de pastores de la misma organización, y eran americanos. Y yo, pues, el inglés, pues más o menos, ¿verdad? Pero no como para tener así una larga conversación de alguien con alguien, no. Y estoy reunido y me dice la pastora americana, me dice, yo quiero que tú despidas el culto. Y yo la miro y digo, ¿que despida what? Sí, que ore, en inglés. Y dije, ok, pero yo voy a orar en español. Y me dijo, no importa, si el mismo Dios que tú oras en español, yo lo oro en inglés. Y para mí eso fue porque a veces nosotros queremos como que, y Dios no, es que Dios es tan, y hay gente, amados hermanos, que nos abren los ojos. O sea, yo necesito o siempre enseño es que hay una importancia tal de ser imitadores del Señor, de pararnos firmes y decir, no, ven acá, porque a veces estamos prestos para. Y la Biblia dice que mira la vida que tienes tú. Entonces, ahí es donde nosotros como creyentes necesitamos como ser transformados, o como que Dios tiene que apretarnos. ¿Para qué? Para que podamos entender que esto no se trata de lo que tú y yo podamos pensar en lo que la Biblia establece, o lo que Él establece a través de su palabra. ¿La guía de nosotros cuál es? Sea versión Reina Valera del 60, sea la que sea, Dios habla hoy, Pechita. Claro, usted tiene que filtrar todo, ¿verdad? Pues sabemos que hay Biblias que últimamente han venido, me decía, ¿cómo se llama la Biblia que yo envié? La Nueva Versión Internacional. No, la otra, la que era un video. Ah. Y es una Biblia que, ojo. La que yo compartí. Ya. Yo les digo. Estoy llegando. Voy por ahí. Casi. La Biblia se llama ojo con la Biblia de estudio. Biblia de estudio de teología inclusiva. Esa Biblia es la Biblia que preparó
todo el movimiento LGBT. Así que la Biblia está totalmente fuera de contexto. Entonces, si usted no sabe, ellos hablan de Adán y Steve, hablan que Jonathan y David eran algo más allá que amigos, entre otras loqueras. Pero no todo, por eso yo siempre digo, lo mismo pasa con la Biblia Nueva Versión Internacional. Hay unos pasajes bíblicos que lo... Cafecito, tiempo a las 8. ¿Ya? Sí, ok. Cafecito. Bueno, ahorita estoy hablando de una versión internacional. Me disculpo. No. Como era la primera No vez sabía, que me olvidó perdón. decir.